Muy bien, y vamos a hablar ahora de economía en términos fáciles y simples. Siempre este bloque es muy interesante. Paola del Carpio nos acompaña como siempre, aunque de un tema que nos asusta un poquito, A Paola. veces. Bueno, Ya viene Halloween. ¿de susto? No, De pero vamos a ver susto, no. con bastante aprendizaje entender lo que está pasando. Exacto, lo más importante es que entendamos bien qué hay detrás de los movimientos de diferentes variables de la economía. Así es. ¿No? Hoy día vamos a hablar del tipo de cambio. Cuando hablamos del tipo de cambio, creo que es bien importante que entendamos al dólar como un producto cualquiera, ¿no? El dólar, así como yo voy a comprar cualquier producto, voy por el dólar. Cuando hay mucha demanda de dólares en relación a la oferta, aumenta su precio, aumenta el tipo de cambio. Cuando hay muy poquita oferta, igual. Pero cuando hay mucha oferta de dólares, llega una lluvia de dólares al país y no hay tanta gente que los quiera comprar, pues el tipo de cambio baja, ¿no? Entonces, un poco ese es el juego detrás de las movidas del tipo de cambio. Claro. ¿Y qué ha estado ocurriendo, no? Hemos visto con preocupación que ha cerrado en 3.83, 3.84 en estos días el tipo de cambio. En algún momento ha estado ya hasta cerca del 3.90 con un poco de miedo. Y estaba bien bonito ese Estaba julio bien de bonito. este año, ¿ah? Ya parecía otras épocas. Lo que estaba pasando, y bueno, como recordarán cuando hemos hablado antes del tipo de cambio, es que puede haber factores internos y factores externos que lo mueven. Últimamente, los últimos meses, todo ha tenido que ver con factores externos, factores internacionales. ¿Y qué pasó? En julio, digamos que llegamos a un 3.6 más o menos y se estaba manteniendo un buen tiempo por ahí. La economía estadounidense, la inflación estaba cediendo un poco más de lo que se pensaba en ese momento, entonces los mercados asumieron de que tal vez la Fed ya iba a comenzar a bajar su tasa de interés, es decir, su banco central, ¿no? El banco central de ellos iba a comenzar a bajar sus tasas de referencia, entonces quizás iba a ser menos atractivo llevarse los dólares a Estados Unidos. Sin embargo, ha ocurrido una serie de factores que tienen que ver también con la Fed, pero con otras cosas más que ahorita vamos a ver, que han impulsado a que el dólar se fortalezca como moneda en relación a otras monedas del mundo, no solo el sol. O sea, no es una cuestión de que el sol esté perdiendo valor, sino es que el dólar se está fortaleciendo. Claro. Entonces ahora vamos a ver un poco por qué, ¿no? Lo primero es esto que les mencionaba. El Banco Central, la Fed, la Reserva Federal, se llama en Estados Unidos, en este momento se encuentra con la tasa más elevada de referencia, ¿no? Es de 5.5%, es la tasa más elevada en los últimos 16 años, y es que están muy preocupados por su inflación, que todavía, o sea, había estado un poco mejor de lo que creían, pero todavía no se sienten cómodos con esa tasa de inflación, y a pesar de ello, que es digamos, lo que nos asustaba aquí, su economía viene avanzando bastante bien. Correcto. De hecho, hoy día han salido las últimas cifras de producción en Estados Unidos y está avanzando bastante bien. Entonces todavía sienten que pueden seguir aumentando esa tasa. Muy cortito nada más, Paola, recordemos del público, probablemente muchos se acuerdan porque la tasa de interés referencial en nuestro país también se ha tocado, lo mismo que está haciendo Estados Unidos, que ha estado haciendo también en los últimos meses. Recordémosle qué significa qué tiene esto, que ver ¿no? con el ¿Qué es tipo lo de que hace cambio? la tasa de interés referencial? Sí, a ver, la tasa de referencia es una tasa que es Una la recomendación, referencia, tal ¿no? cual. No es una recomendación, sino es una tasa muy de Una corto plazo entre bancos, Ajá. interdiario, ¿no? Y termina influenciando las tasas de interés de todos los créditos de la economía. Exactamente. Entonces, cuando sube la tasa de referencia, tienden a subir todas las tasas de interés en una economía. ¿Y qué pasa? Cuando esto ocurre en Estados Unidos, también aumentan los rendimientos de sus bonos, que son por definición los activos más seguros que hay. Entonces, los inversionistas que están buscando seguridad dicen, mejor llevo mis dólares a los Estados Unidos. Entonces, hay menos dólares en el Perú, aumenta el tipo de cambio. Claro, aquí se hizo un poco para controlar la inflación, pero hay, bueno, más factores por los que el tipo de cambio está aumentando. Claro, porque cuando aumenta una tasa de interés, se restringe el crédito, pues, entonces la inflación tampoco avanza tan rápido. Esa es un poco la lógica de los bancos centrales, ¿no? Pero además de todo esto, tenemos la guerra, lamentablemente, en Gaza, el conflicto que está habiendo en este momento, que genera mucha incertidumbre en los inversionistas, quieren proteger su riqueza y normalmente se refugian en activos como el dólar y el oro. Entonces, ¿esto qué implica? Hay más demanda de dólares en todo el mundo, aumenta el precio del dólar en relación al resto de monedas. Y la tercera preocupación, que ya lleva un tiempo, es que China está creciendo a tasas menores de lo esperado. Y China es nuestro principal socio comercial, nuestro principal comprador de cobre, y si crece muy poco, necesita menos cobre, ¿no? Y está comprando menos. Está comprando menos. Entonces, el precio del cobre también ha bajado un poquito y eso nos perjudica
porque ingresan, o sea, por el mismo cobre que sacamos, ingresan menos dólares a nuestra economía. Entonces, menos oferta de dólares, más tipo de cambio. Entonces, acá hay 3 factores internacionales que hacen que nuestro tipo de cambio esté mayor de lo que estaba en julio, que estábamos contentos con la caída, ¿verdad? Está en 360 por allí. Y ahora la pregunta de siempre es, ¿quién se ve afectado por el aumento del tipo de cambio? Bueno, hay personas que dicen, yo no uso dólares, yo solo me manejo en soles. No es lo que usas directamente. Pero no necesariamente es así, ¿no? Todos nos vemos hasta algún nivel afectados por el tipo de cambio, porque pues todo lo que importamos se paga en dólares. Por ejemplo, acabamos de ver el alimento de las vacas. También. Hay una parte que importan, ¿no? Eso se paga en dólares, entonces se va a encarecer un poco y esto es para la leche, ¿no? Por dar un ejemplo, pero hay diferentes productos. Entonces, tentativamente nos afecta a todos por esa vía, ¿no? Pero obviamente afecta más a aquellos que trabajan importando cosas, porque tienen ahora que pagar más por los productos que venden. Y siempre afecta más a las personas que están endeudadas o tienen cuentas por pagar en general en dólares, porque ahora el dólar vale más, especialmente si ellos ganan en soles, ¿no? Y ahí sufre, bueno, en general las deudas, pero también, no sé, el pago de alquileres, compras de vehículos. ¿El combustible, Paola? El combustible es una preocupación en este momento, tiene un poco más que ver con el conflicto en Gaza, que podría impulsar el precio del petróleo, y ese es otro factor enteramente a analizar en el marco internacional que podría afectar la inflación. Claro, pero la importación, importación también se paga en dólares. Entonces, la importación también se paga en dólares, pero además podría subir su precio. O sea, el tipo de cambio y el precio, ¿no? Las dos cosas. Varias cosas que analizar. Sí. Tenemos una información adicional, me parece que no, esto es solo, bueno, siempre la pregunta es, ¿y entonces cuánto más va a subir? ¿Hasta dónde va a llegar? No se espera que se dispare mucho más, asumiendo que las condiciones se mantienen como ahora. Lamentablemente no sabemos cuánto va a escalar el conflicto, esperemos que no escale más. Se espera que el año cierre en un tipo de cambio similar en el que está ahora, entre 3.75, 3.85. Entonces ya no estamos pensando en niveles como los de julio, lamentablemente, pero también con tranquilidad, porque tampoco es que se esté pensando en subidas así enormes, ¿no? O sea, nuestras acciones también determinan este incremento en el tipo de cambio. Si vamos todos corriendo a comprar dólares porque el dólar está incrementando su valor, peor va a ser. Entonces, una recomendación también sería no endeudarse en una moneda diferente a la que ganas. Tú recibes tus remuneraciones o ganancias. Bueno, como siempre, interesante, Paola. Que sigan a Red de Estudios para el Desarrollo con más tips también, por supuesto. Nos vamos adelantando un poquito y a la pausa regresamos en breve con más información. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.